Hoy vamos a empezar la asignatura de bioestadística aplicada a la nutrición y vamos con el primer tema. Seré bastante breve, los vídeos no quiero que duren más de 15 minutos, así que seré bastante breve y conciso. Lo primero que vamos a hacer es ver la parte descriptiva y para ello vamos a decir cuál es su objetivo. El objetivo no es más que el de describir las poblaciones de interés. Las poblaciones de interés pues pueden ser muchísimas, por ejemplo, madres lactantes, recién nacidos, población adulta, intolerantes a lactosa, al gluten, deportistas, infinidad de poblaciones que desde el punto de vista de la nutrición pueden ser de interés pues para conocer cómo alimentar a esas madres lactantes, a esos deportistas, a esos intolerantes a la lactosa y cuál es la mejor manera. Y para saber cuál es la mejor manera tenemos que poder hacernos una idea de cómo es la población, describir esa población, si está bien alimentada o no, en términos poblacionales, en términos generales, no individuales. Para eso tenemos que intentar resumir toda la información de forma que nos sea más accesible y entendible. Bien, para que esto sea así, lo primero que tenemos que hacer es hacer una clasificación de las variables de interés que nos puedan interesar sobre estas poblaciones. A lo mejor me interesa sobre los recién nacidos cuál es su peso nada más nacer o cuál es su peso a los 6 meses, o me interesa a lo mejor su altura, o me interesa la ingesta de calcio o alguna cosa, alguna variable que me pueda ser útil para conocer el estado, describir el estado de la población. Bien, pues pasemos a la clasificación de variables porque nos va a ayudar bastante luego a poder aproximarnos a resumir esas variables y poder describirlas. Bien, en esa clasificación de variables se puede dividir en dos grandes grupos, cualitativas y cuantitativas, cualidades y cantidades, al fin y al cabo, y vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el sexo es una variable cualitativa, hombre-mujer, grupo sanguíneo, 0A, B o AB, tabaco, no fumador, exfumador, fumador pasivo, fumador. Podrían haber otras dos categorías, a mí se me han ocurrido estas. O índice de masa corporal, delgado, normopeso, sobrepeso y obeso. Bien, esto sería, todas ellas serían variables cualitativas. Sin embargo, hay una diferencia. Las dos primeras no tienen un orden. No van primero los hombres o las mujeres, o el grupo sanguíneo A va delante del B. No habría un orden. Sin embargo, en los dos siguientes ejemplos sí que hay cierto orden. Desde el punto de vista de la salud es mucho peor ser fumador que no fumador. Lo mismo para el índice de masa corporal. Delgado va antes que normopeso, sobrepeso, obeso. Hay un cierto orden dentro de estas dos variables. Respecto a las cuantitativas, tendríamos el número de hijos, un ejemplo, 0, 1, 2, 3, o el número de piezas dentales completas, o el peso, la altura o el índice de masa corporal. Fijémonos que el número de hijos es 0, 1, 2, 3 hasta, yo que sé, no sé, no he puesto ningún número porque no me atrevo a ponerlo. El número de piezas dentales completas pues serían valores que oscilan entre 0 y 32. ¿eh? Y el peso pues puede ser un valor entre 0 e infinito. Está claro que no va a ser infinito, un número enorme. Pero bueno, depende de cómo lo midamos. Si queremos medir el peso en miligramos de una persona, desde luego va a ser un número bastante grande y que va a contener bastantes ceros. Lo mismo, la altura. Pues es que no es un número que esté cerca de cero. Pues depende. Si lo medimos en kilómetros, la altura de una persona es un número bastante próximo a cero. Bien, con todo esto vamos también a hacer una pequeña clasificación dentro de las variables cuantitativas. Las dos primeras se corresponderían a variables discretas porque toma valores entre 0 e infinito, pero, ojo, no puede tomar todos los valores. Puede ser 0, puede ser 1, pero no se puede ser 0,5. No se puede tener 0,5 hijos o 2,3 hijos. No, son valores 0, 1, 2, 3. A eso es lo que llamamos discreto. Lo mismo con el número de piezas dentales completas. Se resalta el nombre de completas. O se tiene 0, 1, 2 o 3 piezas dentales completas. Sin embargo, en el peso, la altura, el índice de masa corporal sí que se pueden tomar todos los valores
que están entre 0 e infinito. Se puede pesar 63 kilos, 73,3, 333, 63, 300, lo que queramos. Todos los decimales que queramos ponerle al peso, pues podríamos ponérselos. Muy bien, hecha la clasificación de variables, vamos a ver cómo podríamos intentar trabajar o describir una variable cualitativa como es el sexo. Lo mejor es hacer una tabla de frecuencias, ¿vale? En la tabla de frecuencias simplemente es contar con qué frecuencia aparece cada una de las categorías. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo, el sexo tendríamos mujeres y hombres, nos han salido 230 mujeres, 270 hombres, de un total de 500. Bueno, pues esto es una forma de resumir. Siempre es mucho más sencillo si vemos las cosas con porcentajes, ¿eh? El porcentaje no es más que un cálculo relativo. En este caso sería relativo a 500. 230 dividido 500 multiplicado 100 nos darían el porcentaje. En este caso el porcentaje de mujeres nos daría 46%. Haciendo lo mismo, pero con hombres, nos tendríamos 270 partido 500 multiplicado 100, 54%, que suman el total del 100% de los individuos. Luego, poco más podemos hacer con esta variable, más que hacer una tabla de frecuencias y calcular unos porcentajes. Podemos, en lugar de ver una tabla, representarlo gráficamente mediante un diagrama de sectores. Esto sería un ejemplo. Los hombres, las mujeres representan más área. Para calcular los grados que corresponden a los hombres y a las mujeres, esto pues una regla de 3. Si 360 grados es el 100%, pues 46% será X grados. Bien, de todas formas eso sería hacerlo a mano. Normalmente hay miles de ordenadores que ya te lo hacen sin tener que recurrir a la regla de 3 para saber cuántos grados corresponden a cada. Bien, vamos a seguir con más variables cualitativas, y en este caso vamos a ver el índice de masa corporal. Delgado, normopeso, obeso. Podríamos hacer también una tabla de frecuencia, al igual que hemos hecho antes. Tendríamos delgado 75, normopeso 250, sobrepeso 120, obeso 55. Al igual que antes, podríamos calcular los porcentajes de la misma manera. 75 dividido 500 multiplicado 100, 15%, 50% normopeso, 24% sobrepeso y 11% de obeso. Esto sería una forma. Al haber un orden, como os he dicho antes, cabría la posibilidad también de calcular lo que se llaman frecuencias acumuladas, que es simplemente ir acumulando categoría tras categoría, por el orden que tienen. Es decir, delgados habrían 75, normopesos o delgado o que no tuvieran sobrepeso u obeso serían 325, la suma de estos dos. Delgado, normopeso y sobrepeso, los tres grupos serían 445, y obesos, que son 55, sería el resto. A sumarlos serían 500. Bien, esto también lo podemos hacer en porcentajes. Porcentajes acumulados, perdón. También podríamos hacer una representación gráfica. Podemos hacer un diagrama de sectores, al igual que hemos hecho antes. Fijémonos que la mitad son normopesos, que representan ese 50%. Pero aparte de este diagrama de sectores, al tener un orden, podríamos hacer lo que se llama un diagrama de barras. Poner primero en un diagrama de barras donde enfrentamos los porcentajes frente a las categorías en su orden original. El delgado sería 11%, y así sucesivamente. 50% normopeso, sobrepeso 24% y obeso 11%. Muy bien, con esto, bueno, me he equivocado antes, delgado son 15%. Y esto sería otra forma de representar gráficamente los datos obtenidos. Bien, pues esto ha sido todo un resumen de la primera clase.